Sí, estamos en tiempo. Buenas tardes. ¿Tenemos a alguien en línea? Soy yo. Verifica, ¿eh? Había un muchacho que había dicho que iba a estar en viaje, no sé. Sí, sí, Frank va a estar en viaje. Ah, Mariano está conectado por coche. Bueno, bien, buenas tardes. Vamos a continuar con el curso. Estamos en la actividad número 10 ya. Ahora, podría hablar un poco hoy sobre el tema ya de la calibración de los oxímetros para poder hacer estas mediciones que hemos ido mirando que hacen falta para la evaluación de la exposición externa y por lo tanto el control de las exposiciones ocupacionales. Bueno, este tema que es ya un poco más práctico. Entonces, el objetivo sería conocer un poco los requisitos y el procedimiento general para realizar la calibración del sistema oximétrico. Abordaremos tres elementos con relación a la calibración, que serían los requisitos técnicos, un procedimiento general. Claro que cada sistema oximétrico, en función de sus características, de su oxímetro y equipo de lectura y demás, va a tener sus particularidades, pero el procedimiento general es más o menos, sigue la misma filosofía y los mismos pasos. Y vamos a dedicar también un punto a algo que hemos hablado, al tema de la dosis de vida al fondo natural, por cuanto esta dosis no puede tenerse en cuenta a la hora de evaluar las dosis ocupacionales. Siempre recordar lo que vimos anterior, que está muy relacionado con el tema de hoy, que fueron los conceptos de calibración. Esta es como decíamos anterior, esta es la guía de seguridad fundamental de los guías, donde se establecen todos los requisitos y pasos y condiciones y demás para calibración de instrumentos y se aplica también a los dosímetros personales. Vimos que la calibración en su sentido amplio tenía tres objetivos. Primero era asegurar que un instrumento trabaja correctamente y que es apropiado para el tipo de mediciones que se le quiere dar. El segundo objetivo era determinar, bajo condiciones de referencia controladas, la indicación de un instrumento o dosímetro como función del valor del mensurando, o sea, la manera que se quiere medir, y lógicamente esta determinación de este factor tiene que ser realizado en todo el rango que se pretende usar el instrumento de dosímetro, todo rango, tanto desde el punto de vista de energía de radiaciones, tipo de radiaciones y rango de dosis. Y también uno de los objetivos puede ser ajustar en determinado momento la calibración de referencia del instrumento. Hay que chequearla y ajustarla periódicamente y también puede ser uno de los tipos de calibración. Nosotros hablaremos fundamentalmente del objetivo número 2, que es obtener la calibración bajo condiciones de referencia. Entonces, recordar conceptos muy importantes en el tema de calibración, aunque son más bien objetos, competencias de los laboratorios de calibración, pero no está nada mal que las personas que trabajan en las mediciones dominen estos conceptos, porque son los que al final garantizan las condiciones de referencia, la trazabilidad y demás a nuestros instrumentos, por lo tanto tenemos que saber de lo que se está hablando. Entonces, bueno, vemos que el patrón, un patrón de medida, según la definición del Boletín Internacional de Pesas y Medidas, es un sistema de medida, una medida materializada o un material de referencia, cualquiera de las tres cosas puede ser un patrón, para la realización de la definición de una magnitud dada, un valor determinado y una incertidumbre asociada. O sea, esto puede ser un sistema, puede ser un valor de una medición o puede ser un material de referencia. Y se utiliza ese patrón en función, esto es muy importante, está relacionado con la definición de la magnitud dada. Ese patrón tiene que reunir unas características, que ya las veremos, para poder usarse como patrón, que su definición está asociada a cómo se define la magnitud de la cual es el patrón. Entonces, por eso que se utiliza como referencia para establecer toda la trazabilidad, los demás instrumentos que sean destinados a medir esa magnitud. Todo el resto de instrumentos de ahí hacia abajo tienen que ser
trazable, tiene que ser contrastado, tiene que ser calibrado con respecto a ese patrón. Y fundamental el patrón primario, que no lo tiene todo el mundo, el patrón primario es un patrón que está designado o reconocido como poseedor de las más altas cualidades meteorológicas y cuyo valor se acepta sin referirse en la factura de NX a otros patrones de la misma. O sea, decimos que el patrón en humedad es el que está en el patrón en unidad de tiempo, es el reloj atómico que está al lado, ese es el patrón, y a partir de ahí todos los instrumentos tienen que calibrarse a partir de una manera, de una cadena ininterrumpida a partir de ese patrón, ¿no? No es que todo el mundo tenga que ir a calibrar con el patrón primario, pero tienes que tener un patrón, como la semana, el lunes, un patrón secundario, un terciario, que esté calibrado a su vez a ese patrón. O sea, para hacer patrón hay que tener unos requisitos muy estrictos de fabricación y de propiedades del instrumento o de las medidas que se establezca. Veremos nosotros que aquí, en el caso de las radiaciones, hay patrones que son instrumentos, pero hay patrones que son digamos, de medición. Como es el caso, por ejemplo, en el caso de los patrones en nuestro campo de acción, que son las radiaciones ionizantes, para rayos X, normalmente el patrón se usa una cámara de ionización plano paralela con paredes de aire. Estima que ese instrumento es capaz de reproducir las condiciones en que está definida la magnitud de Kerman en aire. Y esta es la magnitud que se usa como patrón para estos tipos de radiaciones. Ya cuando los rayos X superan los 300 keV, y para todo tipo de radiación gamma en todos los rangos, esta gama de placo banal de paredes de aire se sustituye por una pared de grafito, porque ya la energía de los portadores secundarios es muy grande, y entonces ya las paredes de aire no son suficientes para lograr toda la interacción ahí, por lo tanto, se sustituye. Esos son los patrones, hay que construir esas cámaras, y son las que se usan para la definición de la magnitud importante, que en este tipo de radiaciones la magnitud en que están expresados los patrones que es en aire. Esto es importante saberlo porque luego nuestra calibración parte de ahí, pero hay que llegar a magnitud operacional. En el caso de la radiación beta, se usan cámaras de extrapolación con una ventana de entrada que sea lo suficientemente fina para permitir toda la interacción, el volumen activo del detector, y con una parte posterior construida en tejido de balanceado para lograr todas las condiciones que está definida esta magnitud, que se usa en este caso dosis absorbida en el tejido, o sea, dosis en piel, porque es la más importante en caso de radiación beta, ¿vale? Y en el caso de neutrones, que es más complicado, con todas las características que tiene la interacción del neutrón, de los neutrones con la materia, como hemos visto, se usa un procedimiento de medida que se en el 55, cuando la fuente de radiación se coloca en una esfera rellena de agua con manganeso, con una interacción, y todo, se simula todo el proceso de interacción y la activación del manganeso, y ahí se logra unas condiciones de referencia para lograr medir la magnitud de tasa de fluencia neutra. Eso son los que está definido internacionalmente un patrón. Esto es un inventario, o sea, está en las normas, y estas son las magnitudes primarias en cuales están referidos sus patrones. A partir de ahí hay que empezar a diseminar la trazabilidad y la calibración a los demás instrumentos. Vimos estos términos: instrumento de referencia, que es un instrumento que está calibrado con respecto a un patrón; instrumento de referencia, que es el que yo tengo que usar para hacer mi calibración; la fuente de referencia, claro, las magnitudes y las calibraciones, y los patrones se definen para determinados campos de radiación que tienen que estar estandarizados para poder reproducir esas condiciones que está definida la magnitud. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, la trazabilidad no es más que eso, que lograr que mi calibración esté referida al Sistema Internacional de Unidades, que se toma como la definición primaria de la magnitud, y en ese sentido es la capacidad que tengo yo de referir mi calibración a un patrón. Eso suena difícil, pero es decir, que yo use para mi calibración un instrumento que está calibrado en patrón, y demostrar, ¿no? No es decir, realmente hay que demostrar que hay un certificado de calibración que dice: el instrumento con que yo caractericé este campo, o el instrumento con el que yo contrasté mi dosímetro, está calibrado con un patrón primario, secundario o nacional. Eso es un proceso, no es que es decir, hay que enviar el instrumento, poner las mismas condiciones del patrón, a un valor, comparar cuál es el factor de calibración del instrumento con o sea, eso es una tarea que desarrollan, ya le digo, los laboratorios de calibración, es una tarea sumamente muy técnica, muy compleja, y es la base
de poder convertirse ellos en patrones nacionales de estas magnitudes, ¿no? Esto es importante porque este valor verdadero siempre es el que en el caso de dosimetría, el que nos va a proporcionar a nosotros el patrón que usemos para calibrarlo. El valor realmente de dosis que dio esa fuente que está con campos de referencia, que está calibrada con instrumento de referencia, esa es la dosis que yo tengo que medir realmente. Si yo soy capaz de medir esa dosis. Y esto es muy importante porque los patrones, como vieron, están dados en magnitudes físicas y por ende hay que convertir esas magnitudes físicas a las magnitudes operacionales, a las magnitudes simétricas, y estos coeficientes hay que utilizarlos de conversión que se utilizan para relacionar las magnitudes con las magnitudes primarias, como vimos que son las dosis obvias, la quema o la fluencia y demás. Estos factores están determinados, están tabulados, todos se han estudiado. Vimos que hay básicamente dos tipos de pruebas. Una prueba que es la calibración, que es la que veremos hoy. En la clase pasada hablamos bastante de los tipos de pruebas. Fundamentalmente dos tipos de pruebas. La prueba de aceptación del sistema, que se hace para demostrar que el sistema es apropiado para el uso que se le va a dar, o sea, que es capaz de medir el tipo de radiación que queremos medir en el rango, que soporta temperatura, que soporta o sea, todas las pruebas están normadas. Y luego las pruebas de funcionamiento, que son las encargadas de demostrar que esas condiciones que se hicieron en la aceptación del sistema se mantienen con el uso durante la operación. Y estas pruebas, ambos tipos de pruebas, están normalizadas en normas que dicen cuáles son las pruebas que hacer y cuáles son los criterios que tenemos que cumplir a la hora de evaluar esas pruebas. Quería mostrarles, por ejemplo, las condiciones de referencia que pone esta guía del OIEA para las pruebas tipo y para las calibraciones. O sea, vimos que para la radiación fotónica, como la magnitud primaria, se puede usar el cesio. Para neutrones se usan generalmente fuentes de americio beridio. Para beta se usan fuentes de estroncio itrio. Ya cuando se trata de otro tipo de detectores, o sea, de contaminación oficial, se pueden usar estas otras fuentes. O sea, los patrones beta están realmente constituidos por alguna de estas fuentes. Aquí están los simuladores que hay que usar, tanto para las condiciones de referencia como para las pruebas tipo. Evidentemente son los simuladores que hemos visto que logran reproducir la forma en que está definida la magnitud HP10, HP007, HP3. ¿Vale? Aquí están los tres, el de tórax, el de, el de muñeca o extremidad inferior, el de anillo y faltaría el de cristalino que salió después de esta publicación. Dan una posibilidad de ángulo, aunque esto ha cambiado, en función de evaluar un rango más amplio los posibles ángulos de incidencia de los dosímetros. Y bueno, con respecto a las relaciones de fondo, qué magnitudes tienen que estar expresadas para que puedan ser las condiciones de referencia. En cambio acá, que son más o menos es la norma básica que se utiliza para los sistemas de dosimetría personal, están referidas todas las condiciones que hay que tener en cuenta cuando se van a hacer estas calibraciones y estas pruebas tipo, tanto en rangos de dosis como en energía. O sea, todo eso está acá, tipo el rango de dosis para las condiciones de referencia, el rango de dosis para las pruebas tipo, los tipos de fuentes que hay que usar, y así, ¿no? Van refiriendo todo esto, hay que tener en cuenta cuando uno va a solicitar la calibración, que el laboratorio que lo va a hacer tenga estas capacidades, estas condiciones, sea capaz de tener estas condiciones. Y el de los neutrones, la primera que hablaste de neutrones. Sí, esta norma no incluye neutrones. No, yo sé, pero la anterior tenía el manganeso de la otra. No, porque el manganeso es un método teórico de eso, pero no se mide. O sea, no hay un equipo que mida, hace es un sistema de simulación. Se mide la activación por todas las partículas de eso, pero no, es que yo sepa, no hay un instrumento que sea patrón primario para eso. O sea, Y aquí en neutrones propone por esta. eso, acá proponemos otra, por Sí, eso me quedé con la otra, sí. pero la anterior entonces no es de esta publicación. No es de esta publicación. Supone que esta fuente, además esta fuente mide en neutrones de un tipo. Y aquella reacción método físico, hasta donde yo pude leer, está definida para todas las posibilidades, porque los neutrones se van moderando y simula todo el espectro de neutrones. Esta fuente sirve para determinados rangos de energía.
Ya cuando hay otro rango de energía hay que usar flujo de electrones térmicos del reactor. Estos flujos son neutrones intermedios, que son los más importantes al final, pero bueno, cuando uno quiere calibrar para neutrones térmicos hay que buscar un flujo calibrado a partir de instrumentos de los reactores. Entonces estamos. Ya, bueno, estas son condiciones que, a ver, hay que conocerlas porque si no, uno no puede intentar calibrar con condiciones que no sean estas, ¿no? Bueno, ya entraríamos en la práctica, todas estas condiciones, cómo se hacen para un sistema de simetría personal determinado, muy importante. Acá, esto es lo que determina por qué se hace así. O sea, vimos que están las magnitudes físicas que se miden por determinados métodos o se calculan utilizando simulaciones y otra forma, ¿no? En los simuladores teóricos de las magnitudes. A partir de ahí se definieron las magnitudes operacionales, ya empleando simuladores físicos, propiamente dicho, para cada una de ellas, que reproducen un poco las condiciones que fueron definidas esas magnitudes. Y aquí están las magnitudes que quiero, la respuesta de mi instrumento, que yo tengo que convertirla en una magnitud operacional. Ya veremos cómo es. Y este es el proceso que vamos a escribir. O sea, cómo se hace este proceso de convertir la lectura de un instrumento o la medición de un dosímetro en una magnitud operacional. Y bueno, por acá también está ya la magnitud de protección, que salen de aquí también, con todos los factores que vimos, de tejido y demás. Pero hay una relación, porque estas magnitudes se asumen, dadas las condiciones que se definieron, que son estimadores apropiados de estas magnitudes. Y por eso se pueden usar para verificar los límites de estas magnitudes. Esta es la esencia y la relación en que hay magnitudes y unidades en procesos lógicos. Y desde el punto de vista de la medición, de la dosimetría, este es digamos, la parte del cuadro donde actuamos de manera práctica. Esto acá es todo teórico. Esto, si se quiere también, porque estos factores son calculados sobre la base de simulación y qué sé yo. Esto es parte teórico y lo que se mide está acá. Entonces, en este caso nosotros la definición de calibración que hemos tomado es una operación que tiene, digamos, dos pasos. Primero, se establece una relación entre los valores de la magnitud, como siempre, esa magnitud tiene determinada incertidumbre de la medición, proporcionada por un patrón de medición y la indicación de mi instrumento o mi dosímetro. Esa es la primera relación. Y después que establezco esa relación, a partir de esa relación hago utilizo para calcular un factor que me va a permitir a mí utilizar el equipo después en la práctica. Si yo digo que en un campo de referencia me da tanta respuesta, en un campo incógnita, uso ese factor y calculo entonces la dosis que había en ese campo incógnita. Aquí siempre pongo esta nota, no es lo mismo ajustar una calibración o verificar el funcionamiento que hacer la calibración. Aquí a veces lo que se hace es revisar que el equipo responde en un rango de parámetros y aquí lo que estamos obteniendo es ese parámetro primario de calibración. Por eso que aquí habla de varias cosas importantes, patrones de medición para hacer la calibración. Ya lo hemos visto. Esa sería la definición teórica de calibración. Cuestiones importantes para hacer la calibración, que todos los instrumentos deben calibrarse regularmente porque las calibraciones pueden, o sea, los parámetros que yo tuve durante la calibración de mi sistema pueden variar algún parámetro, sensibilidad, masa del dosímetro, determinadas cosas, que pueden ser que ese parámetro, que esa calibración, no se mantenga en el tiempo. Lo ideal sería que se mantuviera siempre, pero no es así, por lo tanto eso hay que comprobarlo. Eso se aplica para cualquier método, sea dosímetro, sea instrumento, sea un equipo. Y esto ya hemos hablado de que tiene que ser trazable a los patrones correspondientes. Y eso se demuestra porque se contrastó la indicación, la respuesta de mi dosímetro, mi instrumento, con un instrumento patrón calibrado con un patrón determinado. Y para que esto sea así, entonces tengo que usar los campos de referencia en los que están definidas esas calibraciones para esas magnitudes operacionales, que ya los vimos, y mi respuesta tiene que haber sido contrastada con un instrumento de referencia, que hay un instrumento de referencia que está calibrado.
Esos son los requisitos básicos para poder garantizar que una calibración es trazable y que cumple las condiciones de definición de la magnitud que queremos medir. Lógicamente, como la calibración la hacemos en determinado campo de radiación, en función de la radiación que se trate, esos campos tienen que estar bien caracterizados en cuanto a la dosis que damos, la tasa de dosis en un punto, la homogeneidad, el ancho de la homogeneidad, para poder hacer una radiación controlada y que reproduzca las condiciones que vimos en la definición de la magnitud, que sea un campo alineado y expandido, o sea, que todo el volumen activo del detector esté puesto la misma fluencia, si es fluencia, o la misma dosis, a la misma posición, para poder, a partir de ahí, entonces, utilizar el factor de conversión de esa magnitud primaria a la magnitud simétrica que estamos hablando. ¿Ya? Eso es tarea también de los laboratorios secundarios, caracterizar el campo y decir a partir de qué distancia el campo es homogéneo, que se puede considerar alineado y expandido. Normalmente son distancias que superan 1,5 metros, porque la fuente se considera puntual y demás. Esas son condiciones que hay que lograr, ¿vale? Toda esta característica del campo se hace con el instrumento de referencia, no con videosímetro. Ya cuando yo pongo el dosímetro, ya con el instrumento de referencia, él caracterizó por cada distancia cuánto es la dosis con ese instrumento de referencia y hizo estudios y rodeando en un diámetro, ese instrumento lo fue colocando y digo, a 1 metro el diámetro de mi campo homogéneo es 50 centímetros, a 1,5 metros son 80 centímetros, a 2 metros tiene ya 1 metro el campo. Eso es así. ¿Qué pasa? Que entre más te alejes, más baja la tasa de dosis de la fuente y más tiempo tienes que irradiar, pero más homogéneo es el campo. Entonces, es lo que se logra y eso las normas lo publican, cuáles son las distancias, digamos, óptimas para hacer las irradiaciones. Son, como digo, tareas de la calibración, pero es bueno que uno las conozca. Bueno, para la determinación del factor de calibración de referencia, es ese valor que me va a permitir a mí después, cuando tengo un videosímetro en un campo que no conozco, decir, bueno, no conozco el campo, pero tengo un factor de referencia, digo, por una equivalencia, que entonces la dosis que se recibió en ese campo fue tal. Y teniendo en cuenta las definiciones, se puede usar para radiación fotónica el cesio o el cobalto. Para radiación beta vimos que es el tránsito intro y en este caso para la otra energía de la radiación de neutrones. O sea, neutrones se usa tanto californio como Mauricio Berilio, o a veces usar las dos. Lo que está recomendado para neutrones es que usted calibre con la energía específica la que va a medir, porque hemos hablado ya bastantes veces de la fuerte dependencia que hay de la respuesta de cualquier dosímetro, cualquier instrumento, con respecto a la energía de la radiación de neutrones. O sea, en neutrones la calibración no es como acá, que yo en cesio puedo asumir que el dosímetro responde igual a la energía del cesio, aunque sabemos que no es así, no es igual exactamente, pero bueno, hay un margen de variación no tan importante como en el caso de los neutrones, donde la respuesta con respecto a la energía es totalmente diferente por todos los efectos que ya se estudiaron. Bueno, ya en cuanto a trazabilidad, tiene que estar documentada, hablamos, esto lo establece la norma, los campos de referencia que se tienen que usar, o sea, y cómo se caracterizan y cómo se calibran esos campos, están todos documentados en esta serie, hizo que es la documentación, digamos, las normas básicas de trabajo de un laboratorio de calibración. Daniel, una pregunta. Adelante la pregunta. Eh, y para rayos X, porque bueno, las energías del cesio y el cobalto pueden estar bastante distantes de la energía de los rayos X. Pregúntele la mente. Estamos asumiendo con toda la incertidumbre que tenga esa suposición que la respuesta del videosímetro es tejido equivalente. Por lo tanto, responde igual que el tejido en cualquier rango de energía. Acuérdense que esta es la calibración de referencia. No es la prueba tipo donde yo tengo que demostrar que mi dosímetro responde en todo el rango. Aquí yo estoy calculando un factor de calibración y que voy a asumir que con ese factor de calibración yo puedo hacer evaluaciones de dosis con toda la incertidumbre que tiene atrás a partir del desempeño del sistema en una prueba tipo. No sé si se entiende. Yo estoy ya, al decir que yo puedo calibrar con cesio, estoy introduciendo un error en mi valor medido y lo tengo que tener en cuenta cuando exprese la incertidumbre.
¿vale? Si yo quiero, ¿por qué pasa estos grupos? Que en la práctica yo no sé con qué energía trabaja el usuario y yo no hago nada con tener que calibrar con radio X si yo no sé. Pudiera saberlo, pero no es normal que tú sepas. Hay que encuestar al usuario que te digan de verdad qué energía tiene. Entonces, lo que se hace se calibra con una energía y tú asumes que el usuario está expuesto a esa energía y si no está expuesto a esa energía, pues entonces el error, la incertidumbre que tú estableces cubre que esté expuesto a una energía de rayos X. ¿Vale? Claro, Tú estás predeterminando un error en tu medición, en tu medida. ya, ¿Entiendes? No hay otra forma. Si yo quiero hacer mediciones más precisas, claro, tengo que calibrar en las condiciones de uso del dosímetro. No siempre es posible. Y a veces no tengo radios aquí para calibrar y ¿qué hago? No mido, pero digo que mi error se me amplió porque hay una condición que yo no puedo cubrir. Pero es importante estar en el tema de dosímetro. Cuando se habla de pacientes, evidentemente yo no puedo calibrar un dosímetro que voy a medir 200 pacientes. Puedo hacerlo con cesio si el paciente va a estar establecido a otra energía, porque ahí los errores pueden ser más importantes por las altas dosis que hay. O sea, cuando se hace dosimetría de paciente, se trata de calibrar el dispositivo en la misma energía con que se va a exponer el paciente, porque las dosis son muchas más altas. O sea, cuando tú haces el sistema TLS se puede usar para dosimetría de pacientes, los SL también, o sea, estos dosímetros pasivos se pueden usar también. Entonces, lo mejor es calibrarlo en esas condiciones que lo vamos a usar, sea para radioterapia o sea para cualquier otra aplicación de radiodiagnóstico y demás. Eso sí, para reducir la incertidumbre que ya estoy asociando a mi medida. En los siguientes personas, como el rango vieron, que es un poquito más noble, podemos hacer este tipo de aproximaciones. Bueno, esto es importante porque, como decía, la calibración, aunque esté hecha en condiciones de referencia, las propiedades del instrumento de mi dosímetro pueden variar y por tanto yo tengo que repetir cada cierto intervalo esa calibración en las mismas condiciones para ver qué factor se mantiene o varía. Por eso esta sería la calibración de referencia. También hay que tener en cuenta lo que hablamos en la clase anterior de las pruebas de rutina. O sea, buscar un parámetro que yo pueda medir de manera fácil y rápida que me permita verificar que esto se mantiene. Puede ser una fuente, por ejemplo, va a ser lo que está más adelante, no sé, pero explico ahora. Puede ser una fuente mía interna que yo tenga calibrada con respecto a una fuente patrón y radio un grupo de dosímetros con esa fuente y obtengo una lectura. Si la lectura da en el rango que yo estoy, yo puedo asumir que mi calibración original se mantiene. Esa es una prueba de rutina que se hace y te permite con un método sencillo y sin tener que cada tantos meses o cada tanto ir a irradiar a condiciones patrones que no siempre son accesibles, primero porque cuestan y segundo porque no todas no las tenemos a mano. Sin embargo, una fuente interna yo la puedo tener y de mano. ¿Y acá en el NIEP qué hacen? O sea, vos mandás la cámara de referencia a dónde. Envíen la manda al OIEA y al PTB. Yo puedo buscarte información que no quiero porque no me corresponde, pero sé que el audio que está es trazable. Y Eso lo veremos si en la visita que vamos a hacer, podemos tener que nos expliquen eso. Quiero que lo vean, vamos a ver si por los horarios que vamos a hacer la visita puede ser difícil que esté la persona. ¿Y vos qué fuente tenés para irradiar tu dosímetro? Yo tengo una fuente de estroncio itrio. El lector Hacho tiene una fuente interna de estroncio itrio. Entonces, veremos más adelante, como parte del proceso de calibración, tú haces una calibración de esa fuente tuya con respecto a esa fuente. Y dice que tanta tiempo en mi fuente equivale a tanta dosis allá. Eso que yo cada cierto tiempo puedo irradiar y veo esas tarjetas si están bien, yo digo que mi dosímetro y mi sistema, porque también ahí se calibra la sensibilidad del lector, todo se calibra y se verifica. Para eso, para beta y para gamma, Eso es para gamma. ¿el estroncio Sí. por litio? Sí. La respuesta está demostrada a la energía beta que emite el estroncio itrio, la respuesta del dosímetro es igual que si fuera con gamma. Ya energía más baja, no. Pero la energía que emite el estroncio, sí. Bueno, esto es lo que explicaba, ¿no? Este es un sistema que puede ser anual. Sin embargo, puede ser con mayor frecuencia. O sea, cada cierta cantidad de dosímetros, yo puedo colocar unos detectores radiados en estas condiciones que dimos, con una fuente interna, y estoy verificando
cada cierto tiempo el funcionamiento del sistema que mantiene los parámetros de calibración. Esto para hacerlo hay que tener la fuente. Si no tienes la fuente, te complica. Entonces, ahí hay que demostrar por otros métodos estadísticos que la sensibilidad del equipo se mantiene. Normalmente los sistemas modernos casi todos traen ya o el irradiador incluido o te venden un irradiador para que tú irradies los dosímetros de manera operativa. Mucho más barato que acceder a un laboratorio con las condiciones de referencia. Entonces, ¿cuáles son los factores fundamentales de calibración que hay que determinar? Primero, el factor de calibración de referencia del sistema. Cuando hablamos de sistema, en dosimetría, hablamos de los dosímetros y del equipo de medición y los procedimientos para interpretar, para convertir esos valores en la magnitud, porque a veces hay que aplicar el procedimiento. ¿Vale? A veces la fórmula tiene ahí, hay que aplicarle factores. O sea, todo eso se calibra como parte de la ganancia del sistema. El procedimiento que tenga establecido para obtener, como dijimos, del valor de lectura, que lo veremos ahora, la magnitud simétrica de interés. Este factor es el que luego se combina con los factores de corrección y demás parámetros para obtener el valor de la magnitud. Ese es el factor más importante y, como decía, representa a todo el sistema dosimétrico. Cuando cambia un componente del sistema, ya el factor es otro. Yo no puedo decir que yo calibré para medir HP10 y ese factor se lo puedo aplicar para medir HP07. Que la diferencia no es muy grande, pero hay diferencia. ¿Por qué? Porque la magnitud HP10 está calibrada en una condición de referencia que es el simulador tal. Tengo que irradiar sobre ese simulador mi dosímetro de calibración. Ya lo veremos también. Entonces, el otro factor importante para calibrar son los dosímetros. Aquí hay varias. ¿Por qué? Porque los dosímetros tienen mucha influencia en el valor que yo voy a medir. Es la esencia donde ocurre el proceso. Si ese dosímetro no está bien calibrado, bien caracterizado, difícilmente yo podré decir que mi medición es consistente o es técnicamente confiable. Entonces, se puede calibrar cada dosímetro, ¿vale? Individualmente, que se puede hacer de manera individual o de manera colectiva, en función de las posibilidades que tengamos y las características del sistema. ¿Y vos que usas los fantomas de verdad para simular el proceso o tenés un factor como de retrodispersión para si fuera el tórax, para el HP10 y si fuera... Sí, aquí el laboratorio MIEN tiene todos los fantomas. O sea, nuestros dosímetros de calibración son irradiados en las condiciones de referencia que está definida para la magnitud operacional. O sea, Y si no lo llegas a tener, no estoy pensando en eso, si está diferente, por ejemplo, los tienen ese factor de... ellos no tienen porque no tienen laboratorio de calibración. Ellos tienen que mandar a irradiar a MIEN. Todo lote. Todo el lote no, el grupo de calibración. ¿El qué? El grupo de calibración. Ok. No hay que calibrar para la calibración de referencia. No hay que calibrar todos los dosímetros. Aquí sí. ¿Sí o no? Aquí también puedes aplicar, como decía, lo veremos, creo, no sé si está aquí o está más adelante. Esto se puede hacer uno a uno o hacer una calibración de un grupo. Tienen ventaja y desventaja. Lo mejor es individual, pero a veces tu población de dosímetros es tan grande que no lo puede hacer todo. O sea, porque se hace una calibración de grupo y se asume nuevamente que todo el grupo responde dentro de un tren intervalo. Y ahí estás introduciendo ya otra fuente de incertidumbre al cálculo de incertidumbre que tenemos que hacer al final. O sea, ya tenemos una, porque hay una diferencia en la respuesta energética del dosímetro. Y eso para eso te voy a decir, pues ellos tienen OSL. Ellos tienen No OSL. tienen, Igual, no importa. pero no tejido equivalente. No son. El OSL no es tejido equivalente. Claro, por eso. Se logra que sea tejido equivalente porque le ponen por fuera, le ponemos otra puerta que ya tiene determinado filtro para bajar la respuesta a la radio X. O sea, el OSL es más rápido, pero la desventaja es que el modelo del dosímetro es un poquito más difícil de hacer. O sea, vos haces la irradiación como con el cosito ya Sí, eso es importante. Bueno, no sé si hablamos de la irradiación tiene que ser el dosímetro al cual tú lo vas a usar. ¿Por qué? Porque si tú irradias el detector del nudo, nos está garantizando las condiciones de equilibrio electrónico en las que está definida la magnitud. Que tiene que ser que toda la interacción ocurra en el volumen del detector, tanto la que incide de adelante como la dispersada del cuerpo. Por lo tanto, por atrás, dijimos en la clase que los dosímetros tienen que tener determinado espesor de material tejido equivalente para que lo mismo que la radiación dispersa igual se logre que interaccione en el volumen activo del dosímetro.
para la lesión altamente penetrante. Cuando es poco penetrante, ahí las cosas cambian, el espesor es menos. Eso hay que... Vas a tener un factor de calibración promedio para ese lote de calibración, digamos, y después ese factor se lo usan a todo el test. Sí, correcto. Por eso el grupo de calibración, lo veremos, se caracteriza de una manera especial. Bueno, esto es importante, como decía, porque los dosímetros TLD y los OCL se pueden reutilizar. Entonces tú tienes que también comprobar cómo se mantiene ese factor en el tiempo. Si puede ser estable, pues puede que no. El fabricante dice que sí, que es estable, que tiene una variación de más o menos 10% en 50 ciclos, en 10 ciclos, en 20 ciclos. Eso puede ser verdad, pero eso en la práctica depende de muchos factores: la historia térmica del dosímetro, el nivel de dosis que haya recibido, cualquier condición que haya de mal uso. Incluso puede ser que por ejemplo, las tarjetas, nunca traigo la foto de las tarjetas, tienen el detector rodeado de una capa de teflón, para que el detector, la pastilla, la veremos en la práctica, quede firme, pero eso puede perder, el detector empieza a moverse y eso ya no te queda en la posición central donde está el calentador y el colimador. Y ahí entonces te varía el factor de eso. O se te puede ensuciar el detector, varía el factor. O sea, por eso hay que comprobarlo. O cuando era una pastilla, por ejemplo, de manipularla con una pinza, le hacía rayitas y iba tomando masa. Y disminuía la masa de la pastilla. Por lo tanto, cuando vienes a ver, ya hay variaciones, fluctuación de la sensibilidad del dosímetro, producto de pérdidas de masa. Todos esos factores son operativos que hay que demostrarlo con mediciones. Entonces, ¿esto cómo se hace? Con un estudio de repetibilidad, prueba tipo de funcionamiento. Le dice, yo irradié esta tarjeta o esta pastilla a la misma dosis 10 veces y la leí y la variación de la respuesta fue más o menos una división estándar de 10%. ¿Vale? En 10 veces. Y cuando pasa las 10 veces, eso lo hiciste a un nivel de dosis, 5 milisievert. Bueno, y si recibe 20, que va, supuestamente, viste que la prueba tiene un rango de dosis. Hay que probarlo a dosis baja y a dosis cercana al límite para ver. Pero de todas formas eso hay que verificarlo. Y esa es otra de las pruebas que hay que hacer con determinada periodicidad en el servicio, ¿no? Se recomienda cada 10 usos o cada 2 años. Eso es un tema bastante complicado por la operatividad a veces de los servicios que manejan sobre todo muchos dosímetros. Imagínate un servicio que tenga 50.000 usuarios, que lo hay, ponle 2 dosímetros por usuario, son 100.000 dosímetros. O sea, no es sencillo cada 2 años recalibrar cada uno de los dosímetros. Aunque los equipos son bastante automáticos y tienen determinados sistemas, es complicado. Nosotros no es tan voluminoso el servicio, tiene, digamos, un número de usuarios que pasa a los 1.000 y pico, pero tenemos un solo equipo. Realmente el equipo se está ocupando para hacer mediciones de campo, 200 metros de usuario. A veces no queda mucho tiempo para hacer este tipo de pruebas, pero hay que hacerlo. Es un requerimiento que tenemos que cumplir. De alguna manera lo tenemos que hacer. ¿Cuántos aceptan? Él lee bastante rápido. Él tiene como 200, él tiene unos cartuchos para, es más o menos 1 minuto por cada pastillita. Y tiene 2 pastillitas. O sea, cuesta 1 minuto y medio, menos de 2 minutos, tener un dosímetro. Sí, se puede hacer, hay que optimizar un poco ahí los flujos de dosímetros y demás. Claro, hay que irradiarlos, dejarlos reposar para que caigan los picos de baja temperatura y el resultado sea mejor. O sea, es un procedimiento operativo que estamos trabajando en él y esperamos que dentro de un par de meses tengamos ya resultados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es en sí, en la práctica, la determinación de este factor? En función del tipo de sistema que tengamos, tipo de equipo, hay unos que te dan una tasa de conteo, cuánta señal llega a un contador, o otros hacen un conteo total en un tiempo, otros hacen corriente. Eso es la señal de un detector o de un equipo de medición de dosimetría, o sea un OSL, o sea un TLD, o sea un densitometro de película. Miden una señal, que no es una dosis, es una señal. Eso supone que la cantidad de conteo totales o la tasa o la cantidad corriente es proporcional, como dijimos, el método, a la cantidad de dosis que recibió el... Entonces la calibración no es más que convertir esta señal, que es arbitraria, en una magnitud dosimétrica. ¿Por qué? Porque el dosímetro recibió la dosis en condiciones de referencia para esa magnitud. Entonces puedo decir, cuando para una dosis de 5 milisievert en las condiciones de referencia, de la magnitud tal, la que sea,
la tasa de conteo fue tanta, yo divido esos dos factores y ya tengo una tasa, un factor de calibración de referencia. Luego, un campo incógnita, la tasa de conteo me da tanta y yo digo, pues entonces la dosis es tanto. Con todas las suposiciones que tiene eso, de que la energía con que se calibró no es la misma con que recibió, ¿vale? O sea, esto están suposiciones que no son tan irreales, estamos diciendo que nuestro dosímetro responde, nuestro sistema responde de la misma manera para todo el rango de energía y para todo el rango de dosis, o sea, que la respuesta es lineal. Si la respuesta, por ejemplo, del dosímetro no fuera lineal, esto no aplicaba, porque si mi dosímetro tiene una pendiente de 0 a 10 milisieverts y después de mayor de 10 milisieverts tiene otro factor, entonces yo tengo que calibrar de 0 a 10 milisieverts tengo un factor de calibración y de 10 a 20 tengo otro. O sea, se puede hacer, pero complica la calibración. Eso es un poco lo que le pasaba a la fílmica, que la respuesta tenía sus variaciones y había que hacer el ajuste de calibración era un polinomio y no una recta. Como es esta idea que sí, es lineal en un amplio rango, estamos hablando de CD, ¿vale? Son suposiciones al método, pero que están basadas en una ciencia, no es que yo digo que, sino que se demostró. Entonces, ese es el factor que permite convertir esa respuesta del sistema, siempre hablamos del sistema, si yo tengo el mismo lector y cambio y uso un dosímetro que tenga un TLD 100, por litio, magnesio, titanio, y lo cambio por otro TLD, ya mi calibración es otra, porque ya hay la respuesta que se va a obtener aquí es otra, porque la sensibilidad de ese material es otro. ¿Vale? Acá este factor es, por ejemplo, si fuera para fotones, para convertir de Kerman aire que tiene tu cámara de referencia a un Kerman aire que tiene tu dosímetro. Más o menos. Porque ya a mí el laboratorio me da la Kerman convertida a dosis HPD. Ah, vos ya te viene calibrado, o sea, a pesar de que me dijiste, a pesar de que mandas una cámara, Sí. que lo que viene la cámara externa, vos ya te viene en HPD la calibración. Yo no mando una cámara, un dosímetro. Ese es el tema, que tienes que tú tienes el instrumento en sangre, pero el dosímetro no es el instrumento. Y esa es la diferencia de calibrar un instrumento a un dosímetro. Cuando tú calibras el instrumento, tienes directamente el factor de calibración. El laboratorio saca el laboratorio. El instrumento de referencia da una medida. El instrumento que mandó el cliente da una medida. Yo comparo la medición, la respuesta del instrumento de medida con el de incógnita, con el cliente, y ya tengo el factor de calibración. En dosimetría no sirve, porque hasta que yo no mide el dosímetro, no tengo la respuesta. Por tanto, no puedo decir que la medida que me dio el instrumento equivale a tanto el dosímetro, porque no hay una medida. Como no se mide, al momento, el instrumento sí, porque tú dices, me diste, mira, dio tanto en esta escala. Tienes que diferenciar la calibración de un instrumento a de un dosímetro. Ya está. No, eso sí me queda claro, pero yo digo lo siguiente. Capaz que no termina de entender, entonces, Otra ¿qué hacen en el MIEM? En el MIEM yo mando mi dosímetro. A ver, él tiene un instrumento de referencia que es una cámara de ionización y ya caracterizó el campo y lo puso aquí un punto y dice: en Pero este decís, él. es el laboratorio secundario. O sea, Un ente externo a mí. Por eso, vos mandaste al laboratorio secundario. Él tiene su cámara trazada al patrón primario. BPI, PM o no. Exacto. Él sí mide en Kerman aire. Sí. Vos le mandaste tu pastillita en iguales condiciones y la usás. Sí, okay. Sí, el mismo dosímetro. Este es el dosímetro y le mando esto. Y es él el que te devuelve la lectura, digamos, ya en HP10. Él me dice: yo a este dosímetro le radié a 5 milisieverts en HPD. Okay. Yo tengo una dosis 5 milisieverts en HPD. Por eso digo, pero él lo que mide es con su cámara de ionización. Sí, él mide Kerman. Mide Kerman, pero claro, agarra el factor. No, él mide Kerman y expuso el dosímetro en Kerman. Exacto. Pero es como en la cámara me dio 5 miligramos de Kerman, dice 5 miligramos de Kerman. Con mi cámara equivale con un factor matemático 1,05 a tanto HPD. Por eso el factor es importante. No, yo entendí que vos también tenías tu cámara y medías. No. Data. O sea, vos no sos, entre comillas, bueno, aquí estaba. Precisamente aquí estábamos. ¿Dónde estaba aquí, no? Bueno, aquí venía, eso le decía Carmen. Aquí está. Nosotros no irradiamos. O sea, nosotros irradiamos un dosímetro que no da la respuesta directa da un conteo. O sea, el laboratorio secundario no puede decirme en ese momento el factor. Para los instrumentos sí, porque el instrumento lee. Y dice: aquí tanta dosis. Y si el instrumento tiene tanta dosis, le digo, divido la respuesta de la medida y digo: el factor tuyo es 1,5 con respecto al patrón. No hay otro. En el caso de los dosímetros pasivos no puede hacerlo porque no tiene la lectura. Es lo que te dice: yo te irradié ese dosímetro
a tanta dosis, en la magnitud que tú me pediste. Y él obtiene la magnitud así como dice el barreno. Instrumento de referencia que da la muestra en que es en aire, entonces absorbida, si es beta, y a partir de esas magnitudes primarias, él tiene que aplicar un factor que está publicado para la energía completa de Dios y decirme, la dosis que te di fue tanto. Ese es el proceso. Claro, entonces ese factor es teórico, entre comillas, sale de una separación, porque no, o sea, el secundario no tiene tu misma lectora, digamos. No importa. O sea, vos después vas a asumir, vas a tener un error asociado con lo que te indicó el secundario por todas tus incertidumbres de lectura. Claro, ese factor de calibración que él me da, esa dosis que él me da, ya tiene un error. El error que tiene es su calibración. Su instrumento de referencia, aunque sea de referencia, tiene un error. Que ya lo contrastó, dice, yo soy capaz de medir un instrumento de referencia, pero tiene una desviación de más o menos 2%. Y si a eso le asumimos que él utiliza un factor de referencia, de calibración, que lo vamos a ver de nuevo, pero que por sí tiene un error también, o sea, teóricamente él en el valor de dosis ya me tiene que dar incorporado el error por el factor de conversión. O sea, cuando él me dice la dosis es 5 milisievert, más o menos 10%. En ese 10% ya está el error de medición con el instrumento práctico y el factor de conversión. ¿Vale? Bueno, este es el proceso en que ya lo vimos, ¿no? O sea, ya entraremos en la parte en que hacemos un instrumento, nos da una respuesta y hacemos un cálculo para obtener esa magnitud. Y eso es lo que acá es importante. En el caso de dosimetría, el laboratorio no es el que da el factor. En el caso de otro equipo sí, porque te dice, el factor es igual a la respuesta que da tu equipo, dividido la respuesta que da el mío, que es el patrón. Y hace tu factor. Mañana tú lo mandas y yo te digo, a verificar, y él hace lo mismo y dice, sí, se mantiene la respuesta que le dio hace un mes. No, no se mantiene. Algo pasó con tu equipo que ya no da 1,5, está dando 2. Tu equipo está dando mal, o está sucio, o no mide bien, o perdió sensibilidad, o no, o sea, lo que sea. El dosímetro nunca lo puede hacer porque él no puede medir el dosímetro. Ningún tipo de dosímetro. Él lo irradia en una dosis y dice, yo te garantizo que aquí hay 5 milisievert de HP10, o 5 milisievert de HP3, o 5 de HP07. Él te garantiza eso. Como tú haces la lectura, entonces que tú tienes ese factor. Es lo mismo que hacen entonces esos chiquititos, con los esos. Sí, lo que hay que decir, si tú mandas el instrumento al laboratorio, él llega y pone su patrón. Y dice, aquí hay tanta, y pone el instrumento y ve la respuesta que da el instrumento, una pantalla. Claro, pero viste esos que te venden ahí por internet que ya te vienen una experiencia. Sí. Supuestamente ya miden. Supuestamente ya miden HP10. Ya vienen calibrados para las magnitudes operacionales. Es lo mismo que hace. Él convierte esa quema y dice, ahí en ese punto hay 10 milisievert de dosis en HP10 y pone el instrumento y ve la indicación del instrumento. Si viene calibrado en HP10, tiene que dar 10. Si no da 10, da 11. Mira, este es 10 y da 11. Tiene una desviación de 1 milisievert. Y lo hacen un rango. Mira aquí. Así, ese es el proceso de calibración. Bueno, como estamos hablando de magnitudes operacionales, entonces mi dosímetro, el laboratorio secundario tiene que tener esto. Simuladores, estos fantomas. Si no, puede que no los tenga y se hace una calibración, por ejemplo, antes, y se dice que los dosímetros cristalinos se pueden irradiar, calibrar en un phantom de tórax. Se sabe que hay un error, pero la diferencia no es tan grande. Para cesio. Ya cuando el radio es aquí, es otra cosa. Pero si tú calibras tus dosímetros de cristalino con los errores que ya hemos hablado, en un fantoma se acepta, aunque tiene un error, se puede irradiar aquí. ¿Vale? Pero bueno, o sea, esto tiene 30 por 30 y este tiene 20 centímetros. Pero para energías del cesio, más o menos la retroinspección de este Phantom es muy parecida a este. Pero esto es importante, ya que la calibración de referencia sea en el simulador. Es lo que tenemos que entender, que la calibración de referencia es que yo estoy reproduciendo las condiciones que está definida la magnitud primaria que yo quiero medir. Y la estoy midiendo con una magnitud operacional, que a su vez está definida en unas condiciones para poder decir que mi dosímetro, esto que está acá abajo, si mi dosímetro mide bien aquí, mide bien las magnitudes de protección, porque esta magnitud está definida precisamente para eso, para hacer un estimado aceptable, confiable de la magnitud dosimétrica. Entonces, él tiene que colocar este fantoma en el haz, ahí le pega el dosímetro, con una cinta de pegar, y ahí lo irradia. A una distancia, como hablamos, suficiente para que sea homogéneo en todo el simulador, en todo el volumen activo, y que todos los dosímetros, por ejemplo, si lo irradia muy cerca y el campo está muy chiquito,
los oxímetros que están fuera pueden tener menos de dosis que los que están en el centro. O sea, él tiene que buscar una distancia donde todo el Phantom quede incluido en un campo alineado y expandido. Por eso que las distancias son de 1,5 metros prácticamente hacia arriba. Entonces, ya en la práctica, como no hay que calibrar todos los dosímetros, porque lo que se quiere calibrar es el sistema, se hace un grupo de calibración que se caracteriza que tenga una respuesta homogénea. O sea, eso hay que preparar el grupo de calibración, se toman todas las tarjetas o un grupo de ellas, se irradian a una dosis conocida, que no tiene por qué ser la fuente de referencia, digamos, puede ser una fuente que tenga yo interna, y se seleccionan de manera tal que su sensibilidad sea igual. O sea, igual en un rango de más o menos de 0,95 a 1,05. Yo digo, agarro 100, los leo todos irradiados y voy a tomar los 20 y la respuesta estuvo en un rango que yo prefiero. Puedo estar de 1%, más o menos 1%, hasta más o menos 5%. En función de la exactitud con que yo quiero lograr mi calibración. Cada vez que yo hago algo, estoy introduciendo una fuente de certidumbre. Y tengo que siempre vigilar que al final cumpla un requisito determinado en función de la aplicación que voy a hacer. ¿Vale? Entonces ese grupito, después que yo lo tengo caracterizado, ya lo determino un grupo de calibración. Y es que yo voy a usar para hacer la calibración anual, bianual, con la frecuencia que yo establezca. Puede formar parte de este grupo también que uso para hacer las chequeos de rutina, ¿no? Otro grupo de dosímetros con similares características. Una vez esto hablamos que las condiciones tienen que ser fuentes calibradas y un simulador apropiado para poder determinar este factor. El procedimiento en general es sencillo. Toma los dosímetros, lo hace la preparación que tú estimes que tienes que hacer, el borrado, la cual conformado con su portadosímetro, tal cual se lo va a usar el usuario, y entonces lo somete a la irradiación en el laboratorio secundario. Y entonces ahí tienes que definir tipo y energía de la reacción que vas a hacer, porque ¿qué vas a calibrar? Por medir beta, por medir cesio, y la energía que vas a usar, ya vimos cuáles son las fuentes y la energía de referencia de usar, el simulador, la distancia y la magnitud que voy a irradiar. Aquí es importante porque la reacción se hace en una magnitud primaria. Exposición, quema, y a partir de ahí se convierte en un factor de conversión. Cuando el laboratorio secundario me da mi dosímetro irradiado y me dice, te lo irradié, ya hablamos de eso, 10 milisieverts, HP10, yo hago la lectura y hago un cálculo de un factor. Para un proceso matemáticamente no es complejo. Entonces, aquí un poco lo que estábamos hablando hasta ahora. En el tema de irradiación, el factor igual a la dosis entre la medida. Esto es en el nivel de un equipo, de un instrumento, en el nivel del laboratorio. Entonces, el laboratorio, para convertir, para dar la respuesta al dosímetro del usuario, lo que hace es multiplicar esas lecturas de referencia, ¿vale? Por el factor de conversión, que lo saca a la tabla. Entonces me dice, yo irradié con esta energía, ¿vale? Y tengo los factores de conversión para las diferentes magnitudes. Y para cada fantoma. Entonces, yo selecciono el factor que quiero y ya le digo, el factor de calibración se obtiene. Como el caso de simetría no puede medir, no puede llegar a esta respuesta. Esta la tengo yo. Entonces pasamos a esta fórmula. Mi factor de calibración es la dosis que me dio él, dividida la lectura que me dan esos dosímetros, que le da una dosis de referencia, por la lectura del dosímetro que en mi equipo. Y ya tengo ese factor. Ese factor es el que yo le aplico a cualquier lectura incógnita para decir que tantos conteos o tanta corriente es una dosis y esa es la dosis que tiene el usuario. Este es el factor de calibración, ¿vale? Que se emplea en la dosis. Luego hay que aplicar los otros factores que están asociados a la fórmula de calcular la dosis. Pero si es lineal, si considero que es lineal, si considero que no hay fading, es matemática, es una regla de 3 elemental. Si quiero ser más riguroso en la evaluación de la dosis, tengo que introducir otros factores. Factores de corrección, si es que lo hay, por la energía, por la linealidad, por el fade, o, como le dije anteriormente, considerar que esos factores son uno, o sea que yo estoy en un rango de estos factores, la influencia a la dosis no es importante, pero si lo incorporo entonces en la incertidumbre de mi dosis evaluada.
aquí como estamos suponiendo que la respuesta de los símbolos en todo el rango de energía es la misma y que en todo el rango de dosis es la misma. Si no, habría que determinar este factor para cada energía, para cada rango de energía, para cada rango de dosis. Se puede hacer un estudio. Normalmente lo primero que se hace es una curva de calibración. Tú rayas con rayos X, vas aumentando la energía y obtienes una respuesta en función de la energía. Y ahí dice, bueno, el factor por dependencia energética va a variar en tanto por ciento. Y luego lo hace por la dosis. Tienes la curva, rayas una línea, ese durante la prueba tipo, que es la característica del sistema original, hace eso. Y algo aquí lo que hace es verificar que tu pendiente, o sea, que tu respuesta está en esa pendiente, que no se ha salido. Si tu pendiente está aquí y de pronto tú rayas 5 milisievert y según la pendiente estaba aquí y todo aquí, perdió sensibilidad del sistema. O hubo un error de calibración en la radiación o en tu equipo. Pero tienes que tener esa curva de calibración original. Eso se entiende. La calibración primaria sí es una curva. Esta, que es la calibración del factor de referencia, es un punto que se compara con esa curva. Bueno, hasta ahí el sistema. El factor individual, que también es importante, porque permite ganar exactitud en precisión del sistema, ¿vale? Lo que dijimos que representa la respuesta relativa que puede tener cada oscímetro, cada detector con respecto a la población completa. Esto, los sistemas modernos, como ya tienen factores individuales, pierde un poco de importancia, ¿verdad? Porque uno corrige por el factor individual y ya está. Pero de todas formas hay que hacerlo, porque los sistemas modernos no te dejan usar los osímetros si no determinaste su factor individual. Y el factor individual, ¿cómo se determina? Preparando el dosímetro, o sea, llevándolo a cero, procedimiento estándar recomendado, lo vas a irradiar a una dosis que tú sabes cuál es, no tiene por qué ser una fuente de referencia, pero sí que esa fuente de referencia esté, digamos, calibrada, comparada. O sea, esa fuente mía que uso para hacer esta relación debería estar, digamos, calibrada o verificada contra ese patrón, que también generalmente en el mismo proceso de calibración tú logras ese factor. ¿Cuánto tiempo de exposición aquí en mi fuente? ¿A cuántas dosis equivale la continuidad de referencia? ¿O a cuántos años? A veces otros irradiadores hacen la radiación por ciclos. ¿Cuántos ciclos aquí? 10 ciclos equivale a un milisievert. O sea, cuando yo hago 10 ciclos, es como si hubiera irradiado un milisievert. Eso se hace también como parte del proceso de calibración que ya vimos, se obtiene ese factor. Entonces, normalmente se espera un tiempo para eliminar la influencia de los picos, en caso de TLD, de baja temperatura, para que la respuesta sea más exacta. Se hace la lectura y se hace un cálculo de un valor promedio. Tienes un promedio, tú tienes el promedio que obtuviste de los factores de curva de calibración y cada valor de este individual lo vas a comparar con ese promedio y te da un factor que es siempre un valor alrededor de 1. Y tú acotas y dices, si tiene más de ese, menos de 0,80 y más de 1,20, a mí ese dosímetro no me sirve. Porque ya me introduce demasiada incertidumbre y me va después a complicar el final que mi medida esté en los niveles aceptables. Y tú lo sacas a la población y lo puedes usar para otras cosas, pero en la rutina no lo usas. Normalmente los batch son muy pocos los dosímetros que están fuera de un más o menos 15%, que es lo más o menos lo que se maneja. El 15%, como tú lo divides por el valor relativo, el sentido relativo es mucho menos, un 15, es menos. Lo estás dividiendo por el valor relativo de la cantidad de pulso, ¿no? ¿Y esa equivalencia de cuánto tiempo lo tenés que dejar en la fuente? Vos me decías que la lectora que ustedes tienen ya viene con una fuente incorporada que es la que esa equivalencia para que se parezca a la referencia. ¿Te la asegura el fabricante? No. ¿O la haces vos con una medición? Hacemos con una medición. Tú irradiaste a 1 milisievert, a 10 milisievert, tu dosímetro en la fuente patrón. Y es una regla de 3. Es una regla de 3 porque no tiene otra, ¿no? Tú irradiaste un dosímetro en condiciones de referencia a una dosis de 1. Pues tienes una respuesta R1. Este mismo dosímetro, tú irradiaste en tu fuente local, ¿vale? La dosis va a ser igual. O no tiene por qué ser igual, por poner otra dosis aquí. Entonces tienes una respuesta en tu función local, que dice, si aquí a tanta dosis en la fuente de referencia da tanta R1, entonces la relación entre uno y otro es la relación que hay entre la dosis de la patrón y la mía. Y cuando diga, ¿qué quiere decir? Que 10 milisievert me dieron de respuesta 1000 conteos. ¿Vale?
está. Entonces, yo divido esto, digo, si es por unidad de tiempo, por unidad, yo sé cuánto tiempo irradié, o sé cuántos ciclos le di, o sea, en la manera, en el modo que irradia mi fuente. Entonces llevamos un contraste. Divido aquí, digo, tanto tiempo equivale a este factor, tanto ciclo equivale a este factor. Mañana quiero irradiar otro valor y digo, bueno, entonces, eso se hace con un proceso de calibración. No es nada complejo, pero la ventaja que tiene es eso. Y todo esto siempre es considerando que todo es lineal. Si no fuera lineal, esto era otra historia, ¿no? Gracias a Dios, no todos los instrumentos son lineales, pero los osímetros, todos los osímetros de presión, la mayoría son lineales. Hay instrumentos, ya que de reproducción, que no son lineales, y entonces ahí limita su uso. Bueno, ya tenemos el factor del sistema, tenemos el factor individual, y nos quedaría un elemento muy importante que a veces se olvida, que es la sustracción de la dosis del fondo. Vuelvo y repito, la dosis del fondo no se limita, todo el mundo sabe por qué. ¿Hay duda por qué? La dosis del fondo no se limita porque tú no la puedes controlar. Eso está ahí. O sea, no tiene sentido que tú establezcas medidas de control cronológico para controlar la dosis del fondo. Pudiéramos hacer si empieza a ser muy alta, ¿no? Habrá que blindar la tierra. Entonces, por eso es que se sustrae esa dosis de la medición del oxímetro para tú realmente saber cuánto es la dosis debido al trabajo, no por la reacción natural. Entonces, ¿qué sustrae esa Bueno, dosis? te digo, a veces hay escuchado mujeres que confunden y dicen, como tienen un centro de medicina nuclear, mi dosis de fondo no es la dosis, la radiación. Otra persona otra vez te preguntaba cómo hacen ustedes para medirla. O decir, si tu práctica está mal y tenés un fondo elevado, no vas a restar eso de las medidas por más de que sea tu realidad diaria. Es que las fugas de la fuente no son radiación natural. Exacto. Eso es otra cosa. Eso hay que medirlo con mediciones, con el programa de monitoreo de zona, o con los símbolos puestos en las paredes. Eso es otra cosa. Esa no es radiación del fondo. No, esa nada de fondo, esa es posición ocupacional. Sí, por eso, exacto. O sea, Claro, pero a veces te dicen, no, yo parto de un fondo alto, te dicen, ni hay que restarlo. y bueno, ya lo mediste, ¿con qué lo mediste? El fondo es el que está ahí. ¿Con qué no me disponen un dosímetro en un lugar representativo del servicio? Pero no estás midiendo en todo caso que tenés. A ese dosímetro hay que restarle también el fondo natural. Claro, obvio, pero para ellos muchas veces ese es el fondo del lugar de trabajo. Y piensan que eso es lo que hay que Al restar. dosímetro de área que se usa para medir la dosis ocupacional, también hay que restarle la dosis de fondo. Para que mida realmente la dosis que hay producto de una fuga o algo, o dispersión del campo en la instalación. Si no, lo que estás haciendo es. No, a veces lo que se confunde es, pero yo tengo el lugar blindado. Decir, bueno, hice el blindaje, lo puse con un dosímetro afuera de mi blindaje y ese es mi fondo. Eso te digo, esas son las cosas que se escuchan. Por eso, ya después tengo una propuesta para eso, vamos a. Bueno, esto es un tema. Claro, la dosis de fondo, o sea, aquí ¿qué hacemos? Al final, la dosis que yo le voy a reportar al usuario, al trabajador, es la dosis que yo mido, en mi dosímetro, menos la dosis de fondo. Hay que buscar la forma de estimar esta dosis de fondo. Entonces, puede ser sencillo, puede ser complejo, pero se usan dos métodos generales. Un método que se usa un valor promedio, que se usa un mismo valor para todos los dosímetros, míos. No es que tengan la misma dosis de fondo, sino que el factor es el mismo. Porque la dosis de fondo va a depender del tiempo en que te has puesto el dosímetro a esa radiación natural. ¿Vale? No es que tú le restes una constante, sino que ahora veremos la forma en que se hace. Generalmente es un valor nacional. Puede ser que haya un estudio, como él decía, ampliamente, muchos años de realización, que se ha determinado una tasa de fondo natural en el país. Yo puedo usar ese valor y luego tener el tiempo que yo siempre estuve expuesto y hago una fórmula y le resto ese valor. Es un valor teórico, pero sí, tiene la incertidumbre que va a tener la eliminación de ese método por las mediciones que hizo una red ambiental o alguien que la ha hecho y los errores que pueda tener en el tiempo, un día, dos, tres, cuatro, no sé, eso va a tener ese error. Que también hay que tener en cuenta a la hora de calcular la incertidumbre. También todas las fuentes de incertidumbre que tenemos, ¿no? Entonces, eso es lo que, o puede que yo haga un estudio, que vamos a ver ahora cuál fue el estudio que yo propongo hacer. Por eso te dice que este método se recomienda cuando no hay diferencia significativa en la red natural del país.
Hay países muy grandes donde puede ser que haya zonas anómalas y ahí puede complicar. Entonces este método se genera y también cuando el periodo de monitoreo no es demasiado largo, donde la incertidumbre en el tiempo o la exposición a la red de fondo sea mucho más grande, este método puede funcionar. El periodo de hasta 3 meses funciona bien. Ya más de 3 meses, bueno, pues la influencia puede ser más importante. Y el otro método sería usar un valor específico por usuario, por instalación, o por grupos de instalaciones, por regiones, depende cómo lo definamos, ¿no? Y se usa normalmente cuando se identifica que hay valores de fondo natural en diferentes regiones que pueden ser mayores, pero también menores que el fondo del país. Entonces es bueno, para no falsear la información de la dosis ocupacional, poder restar esa contribución de la dosis de fondo. Y también cuando el periodo es muy largo, por las fluctuaciones que puede tener esta dosis, también se puede aplicar este método. En la práctica, este método es difícil porque tienes que destinar dosímetros específicamente para eso. O hacer un estudio de largo tiempo y tener ya todas las estadísticas, ¿no? Para hacer este específico por localidad y por instalaciones, hay que enviar a esa instalación un grupo de dosímetros destinados para este fin, que se tiene que colocar después en lugar donde no esté expuesto nada más a la radiación de fondo y no a las radiaciones de producto de la práctica. Hacen mediciones y ya está. Esos son los dos métodos generales. Cada uno tiene su ventaja y su desventaja y una incertidumbre asociada. Un método es hacer un ajuste lineal, diciendo que la tasa de fondo del país es constante, o sea, es la misma, y sería esta, digamos, la tasa de fondo ambiental del país o de la instalación. Y lo que hay que tener en cuenta es el tiempo que va a estar expuesto el dosímetro a esa tasa de dosis de fondo y una C está dada porque los dosímetros, el sistema propiamente tiene una lectura cero. Nunca, porque sí tienen tú agarras un dosímetro no irradiado, borrado, y siempre te va a dar una lectura. Entonces, para ser más exacto, tú le restas ese valor de lectura cero. Y esto puede ser una forma de estimar el fondo, donde está la tasa de fondo, que la puedo, como decía, tomar un valor experimental o empírico o medido por aquí, o yo destinar un grupo de dosímetros, ¿vale? Como se dice Daniel, acá. pero ahí el tiempo se mide desde que el dosímetro se prepara, ¿no? Sí, eso es importante. Tú tienes que definir el tiempo y puedes tomarlo desde que el dosímetro se prepara, o sea, desde la última vez que se lee, que es cuando ya se pone a cero, hasta la siguiente lectura. Y ahí es más exacto. Eso a veces en la práctica es complicado porque tú lo lees hoy y se lo manda al usuario entre 10 días o 15 días. O sea, ya tiene una semana. Y casi nadie guarda los dosímetros en un recinto blindado. O sea, por ese concepto, y tú estás introduciendo también determinada, claro, como las tasas de dosis de fondo son bajitas, en 5 días la dosis acumula un dosímetro no es significativa. Si la tasa de fondo es alta, entonces es importante que el tiempo sea lo más exacto posible. Pero es así, como dice Cruz, lo ideal es que sea, ya que yo leí el dosímetro, o lo otro es borrarlo un día antes de prepararlo. Normalmente, los laboratorios, ¿cómo funcionan? Borran el dosímetro y lo mandan un día, 2 días, una semana, depende. Cuando venga el cliente, cuando tengo que mandarlo por correo, Y eso sin tener en cuenta que los dosímetros durante la transportación, cualquiera te lo puede poner a una fuente de rayos X. Y entonces entraría a influir la dosis de tránsito, que no es la misma que la dosis de fondo. Está muy asociada, pero no es la misma. Pero igual hay que restarla. Lo que sí, él estima las dos. Lo que tú no sabrías si es una parte por fondo y una parte por tránsito. Si te da un valor por encima del que tú esperas, evidentemente los dosímetros fueron irradiados. También te permite eso. Los dosímetros de tránsito permiten eso también. Si uno determina si una irradiación accidental o intencional, el dosímetro, debido a controles aduaneros, que sé yo. Eso es muy bueno los dosímetros de tránsito. Lo que en la práctica complica porque tienes que destinar los dosímetros para eso. Entonces, si tienes muchos dosímetros, muchos usuarios, tienes que destinar muchos dosímetros para tránsito. ¿Y eso cómo lo distinguir? Vos lo mandaste en el medio hasta que lo recibió el usuario, no sabes qué pasó. No sabes qué pasó. Entonces vos vas a calcular tu fondo como lo calculas siempre. Entre comillas, ¿cómo podrías estimar? Por eso sí. Si tú sabes que fueron 100 días y tú conoces este valor, tú sabes que para 100 días
según tu calibración, tiene que dar tanta dosis. Si te da más, dice, va 100 días, no puede dar 200 milisievert. No, eso lo sé, pero porque el dosímetro se radió por la... Por eso, tú lo sabes, como tú miras el dosímetro que tú lo mides, si lo tuvieras, no lo tienes, no sabes. No lo tienes, no sabes. Claro, pero eso sí, o No, sea, no. vos O yo no lo sé. eventualmente al usuario le vas a estar dando como lectura o reporte lo que recibe el tránsito. Claro. Yo no lo sé. Yo mando un dosímetro para Tacuarembó. No llevan dosímetros de fondo, ni de tránsito, no lo llevan. Yo resto la contribución al fondo natural, pero todo lo demás no lo resto. Es lo que hay. Son las cosas que complican la exactitud del método. Se puede hacer un estudio y decirte que el correo no te lo ponga, pero quién sabe si lo pusieron o Y no. no podés eso mandar un testigo que después en el Sí, se hace. Muchas instalaciones tienen testigos y sirve para esto. Pero ¿qué pasa? Que hoy no se le resta a los dosímetros de las personas la dosis de testigo. Se le resta la dosis de fondo nada más. Entonces, es una cosa que yo quiero empezar a comparar. Entonces, ¿para qué le mandan un testigo? Porque ellos, supuestamente el testigo, ellos lo quieren para evaluar la dosis que reciben las personas que están trabajando en ese local. Pero es un verdadero testigo. Sí, al testigo yo le resto el fondo, le digo, el testigo tuyo dio una dosis. Con esa tú puedes calcular. Yo digo, si no puedes mandar un dosímetro pura y exclusivamente para el transporte y que después quede blindado hasta que vuelva. Sí, eso se puede hacer, pero te digo, hay que hacerlo por instalación, se puede hacer. Mucho. Sería lo ideal sería eso, tener un dosímetro de tránsito que te va a tener en contribución toda debido a la reacción natural y todo lo que pueda ocurrir en el paso. Y a partir de ahí tú, con la respuesta que te dé, tú puedes incluso saber si hubo una radiación. Eso en Cuba no lo hacía ni aquí tampoco. ¿Para qué te voy a hacer sin? Porque No, claro, porque eso además aumenta el número de dosímetros que tiene que disponer el servicio y son dosímetros que en la práctica digamos, no utilizas directamente en la dosimetría del usuario. Quiere decir, es como un gasto adicional de dosímetro que tendría el si servicio. tienes 200 instalaciones, son 200 dosímetros. Nosotros Al tenemos. usuario no le cuesta caro, te cuesta caro a vos comprar dos como laboratorio. Claro. O sea, yo tengo 200 instalaciones, ya son 200 por uno, por dos, para cambiar, ya son 200, 400 dosímetros más. Y eso nadie me lo paga. Pues no. No, está claro. No. Digo, que al usuario no le es caro. El testigo todavía te lo paga, pero dice, no, a no ser que, bueno, se puede hacer un convenio que lo quiera pagar para tener un mejor valor, pero eso es lo que pasa, ¿no? A veces se hacen estudios temporales, pilotos, para tener una idea, si hay algo. ¿Vale? Cuando es por regiones, se hace por regiones, pero es un tema también en que la osimetría tiene que lograr trabajar para disminuir la incertidumbre en ese valor medido. Esto es importante cuando hay una dosis significativa. Sí, cuando el dosímetro da un milisievert, mira, si el hombre dio 10, hay que tratar de decir, está dando 10 todos los meses, ahí está pasando algo. O sea, también eso se usa, no es que tampoco nos olvidemos y no le prestemos importancia. Si un dosímetro está Tacuarembó, normalmente me da a mí 1,5 milisievert, y empieza a darme 4 o 5, digo, aquí está pasando algo. O en la instalación o en el transporte. Se llama el RPR, el responsable. Oye, está pasando algo, se cambió el procedimiento, no está todo normal. Correo, ¿qué está pasando? Llevo 3 meses que los dosímetros que antes me daban 0 todos, 1,5 me están dando 5. Entonces se hace un estudio. O sea, esos son los análisis que hay que hacer. No, tampoco me importa, ¿no? ¿Vale? FB es una tasa de fondo. Pero ¿dónde vos dijiste dónde lo sacabas? Lo puedes medir, está. o lo puedes sacar de un estudio que hayan publicado. ¿Cómo lo mides? Agarra un grupo de dosímetros, no sé si lo puse acá. Acá está puesto. No lo puse. Lo puse en el procedimiento que dice, pero aquí no está. No trae el procedimiento para acá. Bueno, aquí está. Tú borras los dosímetros o una muestra representativa. Coges 40 dosímetros, lo pusiste a 0 y lo vamos a almacenar en condiciones normales. Yo me hago idea que soy de instalación y digo, los dosímetros míos los voy a colocar aquí en esta gaveta que está en secretaría, que no tiene influencia de la fuente. Supuestamente ahí lo que está influyendo es la dosis que hay acá. Lo puedo guardar un tiempo, un mes, una semana, 2 meses, 3 meses, o hacer un estudio y sacar una muestra un mes, otra muestra 2 meses, otra muestra 3 meses, otra muestra 6 meses, y ahí yo establezco un comportamiento de la dosis que se recibe, ese dosímetro, durante ese tiempo que estuvo guardado, recibiendo nada más la dosis de fondo.
y calculo un valor promedio de la tasa de fondo. Eso yo lo hice en Cuba y lo tenía hecho así. Y además comparé ese valor con el que daba la Red Nacional de Vigilancia Regulamental de Cuba. Y me dio igual, 60 nanogramos. No se me olvida porque eso fue uno de los primeros trabajos que hice yo y lo repetí hace unos años. Pusimos, donde está la sonda que mide la dosis ambiental, pusimos los dosímetros y fuimos sacando durante 6 meses. Y al final hicimos la curva y a ellos le daba 60 nanogramos y yo 61 nanogramos. Por mi valor, mi medida estuvo bien con el patrón para ese tipo de medida que es la sonda. Y yo podía restar ese valor. Entonces yo aplicaba esa fórmula. Tenía el tiempo que preparar el dosímetro. Aquí se aplica una fórmula. Lo que no sé dónde salió la pendiente. Es lo que no sé dónde salió. Que es lo que queremos hacer. Ahora, donde la inspección no nos vieron, y lo que vamos a hacer, demostrar de dónde sale la pendiente que estamos usando. Y demostrar que esa es o no es esa. Habrá que ajustarlo. Porque es importante porque si no, o restas muchos fondos o restas pocos fondos. Restar muchos fondos es malo porque entonces estás subestimando la dosis del trabajador. Restar poco, estás sobreestimando, es mejor, pero bueno, esa es la idea. Bueno, creo que con esto terminamos, ¿no? Vale. No sé qué tiempo, mucho tiempo, ¿no? Sabemos tiempo hoy. Vamos a ver. Bueno, a ver, esto es un procedimiento específico. Yo no he querido poner los procedimientos específicos porque son propios de cada laboratorio y son informaciones que no se puede tampoco publicar, ¿no? Aquí está la metodología general. Cada laboratorio tiene que hacer sus cálculos y sus dosímetros. Cuando hagamos la clase de práctica demostrativa, que tenemos que poner un acuerdo, o sea, cuando va a ser, verán allí ya todos los factores de calibración que tiene en cuenta el sistema nosotros. Yo también demostrarles lo que hacíamos en Cuba, son muy parecidos las cosas, los factores, algunos tienen sus características. Ya, entonces, la clase del lunes, les voy a proponer hacer un repaso para la prueba del miércoles. El lunes lo que voy a hacer por un repaso de las unidades que va a evaluarse el miércoles. No sé todavía cómo vamos a hacer la evaluación. Si es escrita online, le mando un papel y me manda la respuesta. Tú me dices cómo. Es una vez que venga. Tiene que venir una vez o 3 veces a la prueba, ir al Dinatén, a la práctica y ir al taller de cristalino. Así nos reunimos todos. Bueno, ya, pero al final. Ah, le vamos a hacer una prueba final también. No, pues yo no se la iba a hacer, pero bueno. La profesora. Bueno, si queréis la dejamos al final. Sí, la prueba final puede ser en noviembre. La vamos a ver después que termine unos días. Sí. Sí, pero como ahora en esta evaluación, no sé, vamos a hacer la unidad quizás 2 y 3 y parte de la 4, para que está más fresco. El lunes vamos a hacer un repaso de las cosas más importantes, son bastantes cosas que hemos visto y ya para el miércoles tenemos diseñada la prueba. No sé qué tipo de prueba le ponemos, si de escribir o marcar, ya lo hemos estudiado ahí y me dice. Pero a preguntar si era de desarrollo, si era... No, quizás que te ponga una situación práctica, un trabajador, qué tipo de monitoreo lleva, cosas así. Okay. Vale. No, escribir mucho no será. Pero sí puedo... No, por eso, pero realmente te ponen situaciones prácticas y tú tienes que marcar una variante. O sea, trabajador de medicina nuclear, ¿qué tipo de control le lleva? Te voy a poner los controles, que marque. Mejor no te los pongo para que tenga que, porque si te los pongo es más fácil, ¿no? Ahí valoraremos qué magnitudes se usan para este tipo de modelo o al otro. No te voy a poner a que me diga una definición de esta, porque no tiene sentido que escribas la definición, está más cual. Pero sí, relaciones de magnitudes, para qué, cuál posible uso de una magnitud, cuál posible otro. Esas son las ideas. O sea, el lunes haremos todo un repaso. Y ahí nos preguntamos todas las... Tienen una revisión de aquí al lunes, de las cosas, para que pues pregunten dudas. No, igual. Exposición ocupacional, vigilancia radiológica y esto que hemos visto de dosimetría. Vale, bueno, muchas gracias. Lunes. Cerramos acá. Cerramos acá. ¿Cómo cerramos acá? Escape no tengo. Acá. Escape no tengo. Voy sin escape. Stop share. Ah. Stop. No, View share. Yo no veo. Ah, el board. Link meeting.